Un hombre solitario, marcado por la tragedia, presencia la escena más cruel que un ser humano puede imaginar. Una niña de tan solo 9 años está siendo subastada por su propio padre en mitad de una plaza. Sin pensarlo 2 veces, hace un gesto desesperado que cambiará sus destinos para siempre, llevándola a su casa sin imaginar que ese día nacería el vínculo más profundo y sanador de su vida. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder del amor para reescribir las historias más tristes, esta narración te llegará al alma. Te reto a dejar tu me gusta ahora mismo, si tu corazón ya se estremeció, y a suscribirte para que no te pierdas el increíble desenlace de una historia que demuestra que la verdadera familia no siempre es de sangre, sino de elección. En el corazón árido de Chihuahua, donde el sol castiga la tierra hasta agrietarla y el viento levanta remolinos de polvo que danzan como fantasmas, se erguía la hacienda El Silencio. Su nombre era un reflejo del alma de su dueño, don Arturo Villarreal, un hombre de 65 años cuya piel curtida y manos ásperas contaban la historia de una vida entera dedicada al campo. Hacía 15 años, el destino le había arrebatado a su esposa, Isabel, y con ella se habían ido los colores, las risas y la música que alguna vez llenaron los pasillos de la casona. Desde entonces, Arturo vivía en un duelo perpetuo, administrando sus tierras más por inercia que por pasión, moviéndose por el mundo con la resignación estoica de quien solo espera que el tiempo cumpla su ciclo. Sus días transcurrían en una rutina solitaria, marcada por el canto de los gallos al alba y el silencio pesado de las noches estrelladas, un silencio que ya no era paz, sino un recordatorio constante de su soledad. Aquel mediodía, el calor era sofocante, una brasa que flotaba en el aire. Don Arturo cabalgaba sobre su fiel yegua, Gitana, rumbo al pueblo de San Judas Tadeo. Después de varias semanas de aislamiento voluntario en su hacienda, necesitaba reponer algunas provisiones y, quizás, intercambiar unas pocas palabras con algún conocido para no olvidar el sonido de su propia voz. Mientras se acercaba a la plaza central, un bullicio inusual captó su atención. No era día de mercado ni de fiesta patronal, y en un pueblo tan pequeño donde cada rostro era familiar y la vida transcurría con una calma monótona, cualquier alteración de la rutina era un evento en sí mismo. Las voces que llegaban hasta él eran una mezcla discordante, un grito borracho, risas incómodas y murmullos de desaprobación que se arrastraban por el aire como serpientes. Con la agilidad que los años aún no le habían robado, don Arturo desmontó, atando las riendas de Gitana a un poste de madera carcomida. Su curiosidad, un sentimiento que creía extinto, lo empujó hacia el tumulto que se concentraba en una esquina de la plaza, cerca de la cantina La Última Promesa. A medida que se abría paso entre los curiosos, la voz rasposa y arrastrada se hizo más clara. Pertenecía a Vicente Flores, un hombre conocido en la región más por sus deudas de juego y su incontrolable afición al alcohol que por cualquier otra virtud. Su corazón, acostumbrado a los golpes silenciosos de la vida y a la decepción, no estaba preparado para la escena que presenciaría al llegar al centro del círculo. La visión fue tan brutal que sintió cómo la sangre se le helaba en las venas, deteniendo el tiempo en un instante de puro horror. Allí, en medio de un círculo de hombres, muchos de ellos visiblemente ebrios, estaba Vicente, sujetando con una mano una botella de tequila barato casi vacía. Con la otra, agarraba brutalmente por el hombro a una niña que no tendría más de 9 años. La pequeña era un retrato del abandono, sucia, con un vestido raído que le colgaba del cuerpo desnutrido, el cabello negro enmarañado cubriéndole un rostro demacrado y los ojos clavados en el polvo del suelo, como si allí pudiera encontrar un refugio que el mundo le negaba. Temblaba, visiblemente, no por el frío, sino por el terror que se había convertido en su compañero constante. Don Arturo escuchó las palabras que salían de la boca de aquel hombre y sintió una náusea profunda. Vicente estaba subastando a su propia hija. Hablaba de ella como si fuera ganado, pregonando que sería útil para las labores domésticas, que comía poco y no causaba problemas. La niña, inmóvil como una estatua de dolor, parecía acostumbrada a la humillación, a ser tratada como un objeto sin valor. Algunos de los presentes lanzaban ofertas ridículas entre risas crueles, una broma macabra que convertía la tragedia en un espectáculo grotesco.
Otros observaban con evidente disgusto, pero nadie intervenía, paralizados por esa ley no escrita de no meterse en asuntos ajenos, una cobardía disfrazada de respeto. En ese preciso instante, algo se quebró dentro del alma de don Arturo. La coraza de apatía que había construido durante 15 años se hizo añicos. La imagen de aquella niña indefensa, convertida en mercancía por la misma persona que debía protegerla, despertó en él una furia y una determinación que creía enterradas junto a Isabel. La memoria de su esposa, de sus manos cálidas y de su sueño compartido de tener hijos que nunca llegó, se avivó en su pecho como un fuego inextinguible. Vio en la pequeña a todos los hijos que no tuvo, todo el amor que no pudo dar. Sin pensarlo dos veces, con un movimiento que silenció a la multitud, don Arturo avanzó hacia el centro del círculo. Su figura, alta e imponente a pesar de su edad, atrajo todas las miradas. Su voz, cuando habló, fue un trueno que rasgó el aire viciado de la plaza, firme y sin admitir réplica, sorprendiendo incluso a quienes lo conocían de toda la vida por su carácter reservado. Pero no se dirigió a Vicente. Ignorándolo por completo, se arrodilló frente a la niña, buscando su mirada. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento. «¿Quieres irte de aquí? ¿Quieres alejarte de este hombre para siempre?». La niña levantó la vista por primera vez, revelando unos ojos oscuros e inmensos, dos pozos de sufrimiento que contradecían su corta edad. En ellos, Arturo vio un abismo de dolor, el reflejo de una vida que ningún niño debería conocer. Con un hilo de voz, apenas un susurro que luchaba por nacer, respondió: «Me llamo Luz, y sí, quiero irme. Iría a cualquier parte para no seguir con él. Me pega. Desde que mi mamá se fue, siempre me pega». Las palabras de Luz cayeron como piedras en un pozo, creando una onda de silencio que ahogó las risas y los murmullos. Don Arturo, sin apartar la mirada de aquellos ojos suplicantes, se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un fajo de billetes, todo el dinero que llevaba para las compras de la hacienda. Sin contarlo, lo arrojó a los pies de Vicente, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y codicia. «Toma, eso debería ser suficiente para que te ahogues en alcohol por un buen tiempo», dijo Arturo, su voz cargada de un desprecio helado. «A partir de este momento, la niña viene conmigo, y te juro por lo más sagrado, Vicente, que si alguna vez intentas acercarte a ella, si alguna vez vuelves a molestarla, me encargaré personalmente de que te arrepientas por el resto de tu miserable vida». Vicente, sorprendido por la inesperada resolución, pero con la mente nublada por el alcohol y la visión del dinero, no dudó. Se agachó con avidez, recogió los billetes del suelo y los contó rápidamente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «El trato está hecho, don Arturo», dijo con sorna. «La niña es suya. Haga con ella lo que quiera». Y sin dirigirle una última mirada a su hija, sin una palabra de despedida, se dio la vuelta y se tambaleó directamente hacia la cantina, dejando a Luz atrás como quien abandona un trasto viejo e inservible. Luz observó la espalda de su padre alejarse, y una única lágrima, densa y solitaria, rodó por su mejilla sucia. No era una lágrima de tristeza por la pérdida de un padre que nunca lo fue, sino por la confirmación definitiva, brutal y absoluta, de que para él, ella no significaba absolutamente nada. Don Arturo, conteniendo el impulso de seguir a Vicente y molerlo a golpes, se agachó de nuevo a la altura de Luz. «¿Tienes algo que quieras recoger antes de irnos?», le preguntó con voz suave, intentando limpiar con su pulgar el rastro de la lágrima. La niña simplemente negó con la cabeza. «No tengo nada», susurró. «Solo la ropa que llevo puesta». Aquella respuesta fue otra punzada en el corazón del anciano. Con una dignidad que silenció por completo a los espectadores, don Arturo se quitó su propio zarape, tejido con los colores de la tierra, y envolvió con él a la pequeña. No solo la protegía del frío que empezaba a sentirse con la caída de la tarde, sino también de las miradas curiosas de los habitantes del pueblo, que ahora observaban la escena con una mezcla de asombro y vergüenza. La tomó de la mano, una mano diminuta y frágil que se perdió en la suya, y juntos caminaron hacia donde esperaba Gitana, con un cuidado infinito, como si estuviera manejando el tesoro más frágil del mundo. Alzó a Luz y la colocó sobre la montura. Luego,
subió él, acomodándola delante de su cuerpo para protegerla, para asegurarse de que no cayera durante el largo camino de regreso a la hacienda. Mientras se alejaban de la plaza, bajo la mirada atónita de los lugareños, don Arturo se preguntaba qué demonios acababa de hacer. A su edad, después de tantos años de soledad, ¿cómo iba a cuidar de una niña? Pero algo en lo más profundo de su ser, una voz que se parecía mucho a la de Isabel, le susurró que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado la decisión correcta. Había roto el silencio de su vida y no sabía si estaba preparado para el sonido que vendría después. El camino hacia la hacienda transcurrió en un silencio casi absoluto, solo roto por el golpeteo rítmico de los cascos de gitana sobre la tierra seca. Don Arturo podía sentir la tensión en el pequeño cuerpo de Luz, que se apretaba rígidamente contra su pecho. De vez en cuando, un ligero temblor la recorría, y él la envolvía con más fuerza con el zarape, un gesto torpe con el que intentaba transmitir una seguridad que él mismo no sentía del todo. Las palabras de consuelo eran un lenguaje que había olvidado, oxidado por años de conversaciones limitadas a dar órdenes a los pocos trabajadores de su hacienda o a breves intercambios en el pueblo. No sabía qué decir para calmar el miedo que emanaba de ella como un aura palpable. Finalmente, optó por hablarle de la hacienda. Le describió los campos de maíz que se mecían con el viento, los árboles frutales que en primavera se llenaban de flores blancas y rosas, los caballos que galopaban libres en el corral, y el pequeño arroyo de aguas cristalinas que cruzaba la propiedad, donde podría refrescarse en los días más calurosos. Le habló de doña Elvira, una mujer mayor y de corazón noble, que iba 3 veces por semana a cocinar y limpiar, y de Mateo, un joven trabajador y leal que le ayudaba con las tareas más pesadas. Mientras hablaba, sin esperar respuesta, sintió cómo, poco a poco, la rigidez de la niña comenzaba a ceder. Quizás estaba visualizando ese lugar que él describía como un paraíso, o quizás, simplemente, el agotamiento emocional del día la estaba venciendo. Llegaron a la hacienda cuando el sol ya se había ocultado, dejando paso a un cielo límpido y tachonado de estrellas, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro. Don Arturo desmontó primero y luego, con sumo cuidado, ayudó a Luz a bajar. La casa principal no era lujosa, pero sí amplia y sólida, construida por su abuelo hacía más de 70 años. Las paredes de adobe y las vigas de madera oscura le daban un aire de fortaleza y permanencia. Desde las ventanas, iluminadas por lámparas de aceite, se proyectaba un resplandor cálido y acogedor que contrastaba con la inmensa oscuridad de la noche. Mateo, el joven caporal, salió al escuchar el trote de la yegua, y su rostro mostró una sorpresa inocultable al ver a la niña que acompañaba a su patrón. Don Arturo, con su habitual tono sereno, le pidió que se encargara de gitana y que, por favor, preparara algo de comer para ambos. El joven asintió sin hacer preguntas, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos, una curiosidad que, sin duda, compartiría con doña Elvira en cuanto tuviera la oportunidad. Una vez dentro, don Arturo guió a la pequeña por las estancias principales. Le mostró la sala, con sus muebles antiguos de madera oscura, cubiertos con fundas de lino blanco para protegerlos del polvo. El comedor, presidido por una larga mesa que no había visto a más de 2 comensales sentados en ella en los últimos 15 años. Y la cocina, donde Mateo ya se afanaba en preparar una cena sencilla con lo que tenía a mano. El olor a leña quemada y a café recién hecho llenaba el aire, un aroma de hogar que Luz no recordaba haber olido nunca. Finalmente, la llevó a una habitación en el piso superior. Había sido el cuarto de invitados, pero llevaba años sin usarse. Olía ligeramente a madera y a los saquitos de lavanda que doña Elvira solía colgar en los armarios para ahuyentar a las polillas. Estaba impecablemente limpia, y la cama, con sus sábanas blancas y almidonadas, parecía una nube suave y acogedora. «Esta será tu habitación a partir de ahora», le dijo Arturo. «Mañana doña Elvira te ayudará a conseguir ropa nueva y todo lo que necesites». Luz observaba todo con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que aquel espacio tan grande y limpio fuera solo para ella. Cuando finalmente reunió el valor para hablar, sus palabras confirmaron los peores temores de don Arturo sobre la vida que había llevado hasta entonces.
mirada baja, preguntó en un susurro: ¿qué debo hacer ahora, señor? ¿Tengo que limpiar la casa o ayudar en la cocina? Mi padre siempre decía que una boca que come es una mano que trabaja. La pregunta, formulada con la naturalidad de quien ha interiorizado que su único valor reside en su capacidad para servir, fue como un puñal en el pecho de don Arturo. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar la emoción que le anudaba la garganta. Se arrodilló una vez más frente a ella para que sus miradas estuvieran al mismo nivel y le habló con una voz suave pero firme, cargada de una convicción inquebrantable. Escúchame bien, Luz. Yo no compré una sirvienta. Salvé a una niña de una situación terrible. En esta casa, tú no tienes que trabajar para ganarte la comida. Tu único trabajo es ser una niña. Jugar, aprender, ir a la escuela cuando estés lista, crecer sana y segura. Este es tu hogar ahora. ¿Entiendes? Puedes moverte con total libertad, pero no te alejes mucho hasta que conozcas bien los alrededores. Luz lo escuchó con los ojos muy abiertos, como si las palabras de don Arturo pertenecieran a un idioma que no podía comprender. El concepto de ser cuidada, sin tener que pagar un precio por ello, era completamente ajeno a su experiencia. Finalmente, después de un largo silencio, simplemente asintió, aunque era evidente que necesitaría mucho tiempo para asimilar y, sobre todo, para creer en aquella promesa de una vida nueva. Ha sido un día muy largo para los dos, dijo don Arturo, reconociendo la fragilidad de aquel momento. Vamos a cenar algo. Después podrás darte un buen baño y descansar. Mañana seguiremos hablando. La niña lo siguió en silencio, por las escaleras hasta el comedor. Mateo les había servido un plato abundante de frijoles refritos, tortillas recién hechas y queso fresco de la hacienda. Durante la cena, Luz comió con un apetito voraz que revelaba años de hambre. Don Arturo la observaba discretamente, notando sus gestos medidos, su forma de sentarse apenas en el borde de la silla, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Notó cómo su mirada se movía constantemente a su alrededor, evaluando las salidas, una costumbre arraigada por años de maltrato. Cada uno de estos pequeños detalles reforzaba su determinación de ofrecerle un futuro diferente, aunque no tuviera ni la más remota idea de cómo ser un padre o siquiera un abuelo. Después de la cena, Mateo se despidió para volver a su casa en el pueblo, no sin antes lanzar una mirada significativa a don Arturo, una mirada que prometía una larga conversación para el día siguiente. Una vez solos, Arturo le mostró a Luz el cuarto de baño y cómo funcionaba la vieja bañera de patas, que había que llenar con cubos de agua calentada en la estufa. Le dejó toallas limpias y una de sus viejas camisas de dormir de algodón, que le quedaría como un vestido, prometiéndole que al día siguiente se ocuparían de conseguirle ropa de su talla. Mientras la niña se bañaba, don Arturo se sentó en el porche de la casa, meciéndose en su vieja silla de madera. Contempló el cielo estrellado y se preguntó si Isabel, desde donde estuviera, aprobaría lo que había hecho. Le pidió en 1900 silencio que le diera la fortaleza para no defraudar a aquella pequeña alma herida que el destino había puesto en su camino. Más tarde, después de asegurarse de que Luz estaba dormida en su nueva habitación, se retiró a la suya. A sus 65 años, cuando creía que su vida no era más que un epílogo solitario, se encontraba de repente con la inmensa responsabilidad de una niña traumatizada. Él y su esposa nunca habían podido tener hijos, a pesar de haberlo deseado con todas sus fuerzas, y el miedo a no estar a la altura lo invadió. Sin embargo, junto al miedo, sentía también una resolución que no experimentaba desde hacía décadas, un propósito claro que le infundía una energía nueva. Estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó un leve crujido en el pasillo. Abrió la puerta y la encontró allí, de pie frente a su habitación, con la camisa que le había prestado llegándole casi hasta los tobillos. Parecía indecisa, como si hubiera reunido todo su valor para llegar hasta allí y... Ahora no supiera qué decir. ¿Necesitas algo, Luz?, le preguntó él con suavidad. Ella vaciló un instante y luego, en un susurro, pronunció las palabras que marcarían el verdadero comienzo de su nueva vida juntos. Solo quería darle las gracias por traerme con usted, por la comida, por la habitación, por todo.
Eran las primeras palabras que pronunciaba por iniciativa propia desde que habían llegado a la hacienda, y aunque fueron dichas casi en un murmullo, para don Arturo resonaron con la fuerza de una promesa. La promesa de que tal vez, solo tal vez, dos almas solitarias y heridas podrían encontrar la manera de sanar juntas. Los primeros rayos del alba se filtraron por las rendijas de la persiana de madera, dibujando franjas de luz sobre el suelo de la habitación. Luz abrió los ojos, sintiéndose momentáneamente desorientada por el entorno desconocido. La cama era tan suave y espaciosa que, por pura costumbre, había dormido acurrucada en una pequeña esquina, como si su cuerpo estuviera programado para ocupar el menor espacio posible, para no molestar. Permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando los sonidos de la mañana en la hacienda, el canto lejano de un gallo, el suave murmullo del viento entre los árboles y el eco de unos pasos firmes en el piso de abajo. Don Arturo ya estaba despierto. Lentamente, los recuerdos del día anterior regresaron a su mente como fragmentos de un sueño febril. La humillación en la plaza, la intervención de aquel hombre, de aspecto severo pero de mirada compasiva, la espalda de su padre desapareciendo en la puerta de la cantina, y la llegada a esta casa que parecía sacada de los cuentos que su madre le contaba antes de abandonarlos. Cada memoria traía consigo un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. La tristeza por el rechazo definitivo de su padre se mezclaba con el inmenso alivio de haber escapado de los golpes y el hambre. Y sobre todo ello, flotaba el miedo a lo desconocido, la incertidumbre de ¿qué esperaría de ella este nuevo y extraño benefactor? Con una cautela felina, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Desde allí, podía ver los terrenos de la hacienda extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Campos cultivados, un corral con varios caballos y árboles frutales cuyas ramas se mecían con la brisa. Era un paisaje tan vasto y pacífico, tan diferente del pequeño y miserable cuarto que compartía con su padre, que por un momento sintió que estaba soñando y que pronto despertaría en su vieja y dura realidad. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, una voz cálida y femenina preguntó: ¿Se puede, mi niña? Luz se apresuró a sentarse en el borde de la cama, alisando nerviosamente la enorme camisa que le servía de camisón. La puerta se abrió y reveló a una mujer de unos 60 años, baja y robusta, con el cabello gris recogido en un moño apretado y una expresión que combinaba a la perfección la curiosidad y la amabilidad. Se presentó como doña Elvira, explicando que era la encargada de la casa y que don Arturo ya le había contado sobre su llegada. Traía consigo un pequeño montón de ropa limpia y sencilla. Es de mi nieta, que es un poco mayor que tú, explicó con una sonrisa. Te quedará algo grande, pero te servirá hasta que vayamos al pueblo a comprarte ropa de tu medida. Mientras doña Elvira la ayudaba a vestirse, peinó con una delicadeza infinita sus cabellos enredados, como si estuviera desenredando los nudos de su corta y sufrida vida. Le habló con un tono confidencial sobre la rutina de la hacienda y, sobre todo, sobre don Arturo. Le contó que el patrón era un hombre bueno, pero que la tristeza por la muerte de su esposa Isabel, 15 años atrás, lo había convertido en una sombra de lo que fue. Se había vuelto solitario, callado, dedicándose solo a mantener la hacienda a flote, sin disfrutar realmente de la vida. Estoy tan sorprendida como tú por lo que hizo ayer, le confesó Elvira en voz baja. Nunca lo hubiera esperado de él. Quizás tu llegada sea una señal, una bendición para que su corazón finalmente empiece a sanar. Mientras hablaba, la mujer observaba con atención a la niña. Notó las marcas violáceas, ya casi desvanecidas, en sus delgados brazos, y la forma en que se tensaba instintivamente ante cualquier movimiento brusco. Sin hacer ningún comentario, doña Elvira adoptó movimientos aún más suaves y una voz más calmada, comprendiendo sin necesidad de palabras el infierno que la pequeña debía haber vivido. Una vez que estuvo vestida y peinada con 2 trenzas que enmarcaban su rostro, la acompañó a la cocina. Don Arturo ya estaba sentado a la mesa, tomando una taza de café negro. Al verla entrar, se levantó con una torpeza inusual, como si no supiera cuál era el protocolo a seguir en esta nueva dinámica. Le dio los buenos días y le indicó que se sentara, mientras doña Elvira servía un desayuno abundante que a Luz le pareció un banquete.
huevos con machaca, frijoles, tortillas calientes y un vaso de leche fresca. Durante la comida, don Arturo le explicó sus planes para el día. Irían al pueblo a comprarle todo lo que necesitara: ropa, zapatos, cuadernos, libros. Al notar la tensión inmediata que apareció en el rostro de la niña ante la mención de el pueblo, se apresuró a añadir: no iremos a San Judas, iremos a Alvarado, un pueblo más grande que está a 2 horas de camino. Allí nadie nos conoce y no tendremos que dar explicaciones a nadie. También le comentó que había pensado en buscar una maestra que pudiera venir a la hacienda para enseñarle a leer y escribir. Al oír hablar de aprender a leer, un destello de interés genuino iluminó los ojos de Luz por primera vez. Con voz tímida, confesó que su madre le había enseñado las letras y algunas palabras antes de irse, pero que desde entonces nadie se había preocupado por su educación. Después del desayuno, mientras esperaban a que Mateo preparara el carruaje, don Arturo le mostró los alrededores de la casa. La llevó al huerto donde doña Elvira cultivaba hierbas aromáticas y verduras, y luego al establo. Allí le presentó a los caballos, deteniéndose especialmente en Gitana, la yegua negra que la había traído a su nuevo hogar. Finalmente, caminaron hacia un pequeño montículo sombreado por un mezquite centenario. Allí se encontraba el pequeño cementerio familiar, frente a la sencilla lápida de mármol que llevaba el nombre Isabel Villarreal. Don Arturo se detuvo y un silencio cargado de recuerdos se instaló entre ellos. Luz, percibiendo la solemnidad del lugar, permaneció quieta a su lado, respetando su dolor. Después de un largo rato, Arturo comenzó a hablar sin mirarla, como si compartiera sus pensamientos con el viento. Le contó que Isabel había sido el amor de su vida, que se habían conocido en una fiesta del pueblo cuando eran apenas unos jóvenes y que habían compartido 30 años de felicidad. Le habló de cómo habían anhelado tener hijos y del dolor que les causó saber que nunca podrían. Y le confesó cómo, tras la muerte de ella, la hacienda, antes un lugar lleno de vida, se había convertido en un mausoleo silencioso, donde él simplemente existía, día tras día. Mientras hablaba, Luz notó cómo la voz de aquel hombre fuerte se quebraba al recordar a su esposa, y entonces, en un gesto instintivo, puro y sin premeditación, que los sorprendió a ambos, la niña extendió su pequeña mano y tomó la mano grande y callosa de don Arturo. No dijo nada, no era necesario. En ese simple contacto, dos almas heridas por la pérdida y la soledad construyeron un puente frágil pero poderoso. Don Arturo sintió el calor de la pequeña mano y, por primera vez en 15 años, no se sintió completamente solo frente a la tumba de Isabel. El viaje a Alvarado fue una revelación para Luz. Acostumbrada a que sus opiniones no importaran, se sorprendía cada vez que don Arturo le preguntaba si prefería un color u otro, o qué tipo de zapatos le parecían más cómodos. En una tienda de ropa, una dependienta amable les ayudó a escoger varios vestidos sencillos pero bonitos, ropa interior, un abrigo para las noches frías y un par de botas resistentes. En cada elección, Arturo insistía: «Es para ti, Luz. Tú debes elegir lo que te guste». Después, visitaron una librería, un lugar mágico que olía a papel y a mundos por descubrir. Le compró libros de cuentos con ilustraciones coloridas, cuadernos y lápices. Finalmente, almorzaron en un pequeño restaurante, y allí, don Arturo vio a Luz sonreír por primera vez. Fue una sonrisa tímida, casi imperceptible, que apareció en sus labios cuando probó el dulce de leche que le sirvieron de postre. Para Arturo, esa pequeña sonrisa valió más que todo el oro del mundo. De regreso a la hacienda, con el carruaje cargado de paquetes, Luz miraba el paisaje con otros ojos. El miedo inicial estaba dando paso a una cautelosa esperanza. Una parte de su mente, condicionada por años de maltrato, seguía esperando que la ilusión se rompiera, que apareciera la verdadera y cruel razón detrás de tanta generosidad. Pero otra parte de ella, la niña que había sido antes de que la vida la endureciera, quería creer desesperadamente que su suerte, por fin, había cambiado. Esa noche, después de que Luz se retirara a su habitación, rodeada por primera vez de cosas que eran verdaderamente suyas, don Arturo permaneció en el porche, fumando un cigarrillo y contemplando las estrellas. El silencio de la noche ya no se sentía tan pesado.
Saber que había otra alma respirando bajo su techo lo cambiaba todo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido casi imperceptible. Al volverse, vio a Luz en el umbral de la puerta, vestida con uno de sus camisones nuevos. ¿Puedo sentarme con usted un rato?, preguntó con una mezcla de timidez y determinación. Arturo asintió, y ella se sentó en una silla cercana, abrazando sus rodillas. Permanecieron así durante varios minutos, en un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. Finalmente, Luz reunió el valor para hacer la pregunta que había estado carcomiendo su mente desde el día anterior. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me compró? De verdad, ¿qué es lo que espera que yo haga por usted? La pregunta, con su brutal honestidad infantil, dejó a don Arturo momentáneamente sin palabras. Comprendió que su respuesta era crucial, que de ella dependía el futuro de su relación, y por primera vez en muchos años, se permitió abrir su corazón por completo. Con una voz tranquila pero cargada de emoción, le explicó: yo no te compré, Luz, yo te rescaté, y no espero nada de ti, excepto que seas feliz, que crezcas, que juegues, que aprendas. Durante 15 años, desde que mi Isabel murió, he estado viviendo como una sombra. Mis días no tenían propósito ni alegría. Verte allí, en esa plaza, tan pequeña y tan sola, pero con tanta dignidad en tus ojos, despertó algo en mí que creía muerto. La capacidad de indignarme, de preocuparme por alguien más que por mí mismo, la necesidad de actuar. Quizás fui egoísta al traerte conmigo. Quizás habría sido mejor buscarte una familia joven. Pero si tú me das la oportunidad, Luz, yo intentaré ser para ti el hogar que mereces, por todo el tiempo que me quede de vida. Mientras hablaba, notó cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas, lágrimas que ella luchaba por contener, como si hubiera aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. Con una suavidad infinita, Arturo extendió su mano hacia ella, dejándola a mitad de camino, ofreciéndole consuelo sin imponerlo. Tras un instante de duda, Luz colocó su pequeña mano sobre la de él. En ese contacto, se selló un pacto silencioso, un frágil pero indestructible puente entre dos almas náufragas que, en la más profunda oscuridad, acababan de encontrar una luz de esperanza en el otro. La madrugada siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido, don Arturo se despertó sobresaltado por un ruido inusual. No era el viento ni los crujidos habituales de la vieja casona. Era un sonido rítmico, un frotar constante que venía del pasillo. Con el corazón en un puño, se levantó y al salir de su habitación, se encontró con una escena que le encogió el alma. Luz estaba de rodillas en el suelo de madera, fregando las tablas con un cepillo y un cubo de agua. Llevaba puesto uno de sus vestidos nuevos, ahora empapado y sucio, y su rostro mostraba una concentración absoluta, como si de la perfección de esa tarea dependiera su vida. Al notar la presencia de don Arturo, la niña se sobresaltó y se puso de pie de un salto, con el pánico dibujado en sus ojos, como si hubiera sido sorprendida cometiendo un crimen. Yo solo quería agradecerle, balbuceó con voz temblorosa. Quería demostrarle que soy útil, que merezco quedarme. Me levanté temprano para limpiar la cocina y el pasillo. Pensaba seguir con el resto de la casa. Sus palabras eran un testimonio desgarrador de la lógica cruel que había gobernado su vida. El afecto y la seguridad eran transacciones, y ella debía pagar su parte. Don Arturo sintió una oleada de tristeza y ternura. Con una delicadeza infinita, le quitó el cepillo de las manos y la condujo hasta la cocina. La sentó a la mesa y, mientras ella lo observaba con una mezcla de miedo y confusión, se puso a preparar un chocolate caliente, algo que no había hecho desde que Isabel vivía. El dulce aroma llenó el silencio de la cocina mientras él le explicaba de nuevo, con una paciencia inagotable, que ella no necesitaba ganarse su lugar en esa casa. «Luz, mírame», le dijo, sentándose frente a ella con 2 tazas humeantes. «Tu hogar no es un premio que debas ganar cada día. Es tuyo, sin condiciones. Entiendo que las viejas costumbres y los miedos no desaparecen de la noche a la mañana, pero te prometo que, con el tiempo, aprenderás a sentirte segura aquí, a saber que tu único deber es ser una niña». Y así, con el paso de las semanas, una nueva rutina comenzó a tejerse en la vida de la hacienda.
Una rutina que era, en sí misma, una forma de sanación. Cada mañana, Luz desayunaba con don Arturo, quien le contaba historias de la región o le explicaba los ciclos de la siembra y la cosecha. Después, la niña pasaba tiempo con doña Elvira, quien, con una paciencia de santa, le enseñaba a cocinar y a bordar, no como obligaciones, sino como conocimientos valiosos, como un legado de mujer a mujer. Por las tardes, desde hacía una semana, venía la señorita Carmen, una joven y entusiasta maestra del pueblo vecino que don Arturo había contratado. Luz demostró una avidez sorprendente por aprender, absorbiendo cada lección como si intentara recuperar todos los años perdidos. Al anochecer, se había convertido en una costumbre que ella y don Arturo compartieran un tiempo en el porche, a veces hablando de lo que había aprendido ese día, otras simplemente contemplando las estrellas en un silencio cómplice que valía más que 1000 palabras. Los cambios en Luz eran sutiles, pero profundos. Ya no se sobresaltaba con cada ruido inesperado. Su sonrisa, antes un evento raro, comenzaba a aparecer con más frecuencia, y aunque seguía siendo una niña reservada, ya no parecía temer expresar sus opiniones cuando se le preguntaba. Se estaba desplegando lentamente, como una flor que, tras una larga sequía, por fin recibe el agua que necesita para vivir. Aquella tarde de domingo, el sol bañaba los campos con una luz dorada. Don Arturo y Luz regresaban de un paseo a caballo. Había sido la primera vez que la niña montaba sola en una yegua mansa que Arturo había elegido especialmente para ella, y su rostro resplandecía con la emoción de esa pequeña gran conquista. Sin embargo, al acercarse a la casa, la expresión de don Arturo cambió bruscamente. Un hombre desconocido estaba sentado en los escalones del porche, bebiendo directamente de una botella. Antes incluso de poder distinguir sus rasgos, algo en la postura desgarbada del visitante, en su forma de ocupar el espacio como si le perteneciera, hizo que Luz se tensara visiblemente sobre su montura. La alegría de su rostro se evaporó como el agua en el desierto. Don Arturo, percibiendo su reacción inmediata, le habló en voz baja y firme. Luz, llévate a las yeguas directamente al establo. Quédate allí con Mateo hasta que yo te llame. No salgas por ningún motivo. La niña asintió, su mirada repentinamente vacía, como si una puerta de hierro se hubiera cerrado de golpe dentro de ella. Desvió su yegua hacia el establo sin mirar atrás, obedeciendo sin cuestionar. Arturo continuó solo hacia la casa, su rostro transformándose en una máscara impenetrable que ocultaba la furia helada que crecía en su interior al reconocer al visitante. Era Vicente Fuentes, el padre de Luz. Al ver aproximarse a don Arturo, Vicente se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Una sonrisa torcida, que no alcanzaba sus ojos inyectados en sangre, se dibujó en su rostro. Saludó al hacendado como si fueran viejos amigos, como si el recuerdo de haber vendido a su propia hija se hubiera disuelto en el alcohol. Sin preámbulos, fue directo al grano. Había oído en el pueblo que don Arturo era un hombre rico, sin herederos, y venía a negociar. Sabía, según él, que la niña no valía lo que había pagado, pero si tanto la quería, estaba dispuesto a firmar cualquier papel renunciando a sus derechos como padre, a cambio de una suma considerable. Mientras hablaba, su mirada calculadora recorría la propiedad, tasando cada detalle, cada árbol, cada teja. Don Arturo lo escuchó sin interrumpir, cada palabra de Vicente alimentando el desprecio que sentía por él. Cuando el hombre finalmente se detuvo, esperando una respuesta, Arturo le preguntó con una voz engañosamente calmada: ¿de verdad crees que después de abandonar y maltratar a tu hija durante años, después de intentar venderla como si fuera un animal, tienes algún derecho a reclamar algo? ¿De verdad tienes el descaro de presentarte en mi propiedad? La falsa cordialidad de Vicente se evaporó al instante, dando paso a una expresión amenazadora. Con la voz arrastrada por el alcohol, pero cargada de veneno, le advirtió a don Arturo que no lo subestimara. Legalmente sigue siendo mi hija, Ciseo, y si quiero crear problemas, puedo crearlos. Sería una lástima que empezaran a circular rumores en el pueblo sobre por qué un viejo solitario querría comprar a una niña, o que las autoridades empezaran a hacer preguntas incómodas. Era un chantaje vil y rastrero, pero don Arturo había vivido lo suficiente como para no dejarse intimidar. Mantuvo la compostura, aunque por dentro su sangre hervía. «Eres libre de intentarlo», respondió con la misma calma aparente.
Pero debes saber que yo también tengo influencias. Conozco a jueces y oficiales que estarían muy interesados en saber cómo un padre intentó vender a su hija. Eso es un delito, Vicente. Un delito que podría llevarte a la cárcel por muchos años. Piénsalo bien antes de empezar una guerra que no puedes ganar. Mientras hablaba, don Arturo dio un paso adelante. Su figura, todavía imponente, proyectaba una autoridad natural que hizo que Vicente, a pesar de su agresividad etílica, retrocediera instintivamente. El enfrentamiento continuó unos minutos más, con Vicente alternando entre amenazas veladas y patéticos intentos de apelar a una supuesta preocupación paternal. Finalmente, al ver que sus tácticas no funcionaban, que don Arturo no cedería, escupió al suelo con desprecio. «Esto no se va a quedar así, juro. Volveré cuando menos se lo esperen». Se alejó tambaleándose por el camino, lanzando una última mirada cargada de odio hacia la casa. Don Arturo permaneció inmóvil hasta que la figura de Vicente desapareció en la distancia. Solo entonces permitió que la tensión abandonara su cuerpo. Sus pensamientos volaron inmediatamente hacia el establo, hacia Luz. ¿Cuánto habría afectado este encuentro los frágiles avances que habían logrado? Con paso rápido, se dirigió hacia allí, su corazón lleno de una preocupación que eclipsaba la rabia. Al entrar en la penumbra del establo, el corazón de don Arturo se encogió. La escena era desoladora. Luz estaba acurrucada en un rincón oscuro, entre fardos de heno, abrazando sus rodillas contra el pecho, con la mirada fija en un punto invisible. Estaba completamente inmóvil, excepto por un ligero temblor que recorría todo su cuerpo. Parecía haber regresado al estado de alerta, congelada en el que la había encontrado en la plaza, una respuesta defensiva que su cuerpo conocía demasiado bien. Con movimientos deliberadamente lentos para no asustarla, Arturo se acercó y se sentó en un fardo cercano, manteniendo una distancia prudente. «Ya se fue, Luz», le dijo con voz suave. «Se ha ido. No voy a permitir que te lleve. Estás a salvo aquí». Durante varios minutos, sus palabras parecieron no penetrar la barrera que la niña había levantado a su alrededor. Pero gradualmente, la realidad comenzó a filtrarse. Sus ojos finalmente enfocaron el rostro preocupado de don Arturo. Con voz apenas audible, una voz que parecía venir de muy lejos preguntó: «¿Vino a buscarme? Tengo que irme con él». La vulnerabilidad en su voz, el miedo puro y desnudo en sus ojos, despertaron en don Arturo una determinación feroz. Acortó la distancia entre ellos y, esta vez, se atrevió a poner una mano sobre su hombro. «No», le prometió, y su voz estaba cargada con todo el peso de su convicción. «No permitiré que nadie te aleje de mi lado. Este es tu hogar, y haré todo lo que sea necesario para protegerte, te lo juro». Luz no respondió, pero por primera vez desde que vio a su padre, un largo suspiro escapó de sus labios, y su cuerpo, finalmente, comenzó a relajarse bajo la mano protectora del hombre que, sin lazos de sangre, se había convertido en su único y verdadero padre. La visita de Vicente dejó una estela de inquietud en la hacienda. Aquella noche, don Arturo no pudo dormir. Sentado en el porche, bajo el mismo cielo estrellado que tantas veces le había ofrecido un consuelo silencioso, se dio cuenta de que las buenas intenciones y las promesas no eran un escudo suficiente para proteger a Luz. El chantaje de Vicente, aunque torpe, había tocado un punto vulnerable. ¿Qué pasaría con la niña si él, un hombre ya mayor, faltara de repente? La idea de que Luz pudiera ser devuelta a la miseria y al maltrato de su padre biológico era una espina de hielo en su corazón. La protección de Luz ya no era solo un deseo, se había convertido en una necesidad urgente, una carrera contra el tiempo y la fragilidad de su propia vida. Con la primera luz del alba, don Arturo tomó una decisión. Después del desayuno, durante el cual intentó mostrar una normalidad que no sentía, le explicó a Luz que debía ausentarse por un par de días para resolver unos asuntos importantes en la ciudad. Le aseguró que doña Elvira y Mateo cuidarían de ella y le prometió que no tenía nada que temer. Luz, aunque visiblemente preocupada por su partida, asintió con una madurez que seguía sorprendiéndolo, depositando en él una confianza que lo llenaba de una responsabilidad abrumadora y a la vez vivificante. En el despacho del licenciado Herrera, un viejo amigo de la familia y el abogado más respetado de la región, don Arturo expuso la situación sin rodeos. Le habló de cómo había encontrado a Luz,
de la vida que le estaba dando en la hacienda, de los notables avances de la niña y, finalmente, del regreso amenazante de Vicente. El licenciado escuchó con atención, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, su rostro serio reflejando la gravedad del asunto. Cuando Arturo terminó, el abogado se recostó en su silla. Legalmente, la situación es complicada, Arturo, explicó. Ningún tribunal aprobaría la venta de un menor, pero Vicente sigue siendo, ante la ley, su padre. Sin embargo, añadió, viendo la angustia en el rostro de su amigo, el abandono, el maltrato y el intento de venta son causas más que suficientes para que pierda la custodia. Tenemos que actuar con inteligencia y rapidez. Tras una larga discusión, trazaron una estrategia. El licenciado Herrera prepararía 2 documentos. Una denuncia formal por maltrato y abandono infantil, con testimonios de los testigos de la plaza, que se presentaría inmediatamente si Vicente intentaba cualquier movimiento. Y lo más importante, una solicitud de adopción legal para que don Arturo se convirtiera en el padre de Luz, ante la ley y ante el mundo. Para fortalecer el caso, recopilarían informes del médico del pueblo sobre el estado de desnutrición en que llegó la niña y un testimonio profesional de la señorita Carmen sobre su increíble desarrollo educativo y emocional. El proceso será largo y no hay garantías absolutas, le advirtió el abogado, pero con tu reputación y las evidentes pruebas del bienestar de la niña, tenemos muchas posibilidades de éxito. Antes de despedirse, el licenciado, que había sido testigo del lento declive de su amigo tras la muerte de Isabel, le puso una mano en el hombro. Te veo diferente, Arturo. Pareces otro hombre. Hacía años que no veía este fuego en tus ojos. Don Arturo, habitualmente reservado, admitió la verdad. Esa niña, sin saberlo, me ha devuelto la vida, y haré lo que sea para darle el futuro que merece. Las semanas siguientes trajeron una aparente calma. Los trámites legales avanzaban con la lentitud propia de la burocracia, pero con firmeza. La vida en 1900. La hacienda continuaba su ritmo apacible. Don Arturo y Luz pasaban cada vez más tiempo juntos, y su vínculo se fortalecía día a día. Fue durante uno de sus paseos a caballo, en una tarde clara y fresca, cuando la tragedia golpeó sin previo aviso. Cabalgaban por un sendero bordeado de álamos, y Arturo le explicaba a Luz algo sobre la próxima cosecha, cuando de repente su voz se interrumpió. Luz, que iba un poco adelantada, se giró al no escucharlo y lo que vio la heló. El rostro de su protector, normalmente bronceado por el sol, tenía una palidez cerosa. Se llevaba una mano al pecho y su cuerpo se balanceaba peligrosamente sobre la montura. Antes de que ella pudiera gritar, lo vio desplomarse hacia un lado, cayendo pesadamente al suelo. El golpe pareció devolverle momentáneamente la conciencia. Intentó incorporarse, murmurando palabras ininteligibles, pero sus fuerzas lo abandonaron. Luz desmontó de un salto y corrió hacia él. El miedo, un veneno que conocía bien, le recorrió las venas. «Es solo un mareo, mi niña. No te preocupes», susurró él con una voz extrañamente lejana. Pero Luz, que había desarrollado un instinto agudo para detectar el peligro, supo inmediatamente que aquello era mucho más que un simple desvanecimiento. En un instante, la niña asustada que había sido desapareció, y en su lugar surgió una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Con una increíble presencia de ánimo, evaluó la situación. Estaban demasiado lejos de la casa. Dejarlo solo para buscar ayuda era impensable. Recordando las lecciones de Arturo sobre cómo actuar en emergencias, tomó las riendas de Relámpago, el imponente caballo negro de su protector, que pastaba tranquilamente a unos metros. Con un esfuerzo considerable, logró acercarlo a donde yacía el hombre. «Levántese», le ordenó con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Tiene que levantarse. Tenemos que volver». Don Arturo, reuniendo las últimas reservas de energía que le quedaban, y con la ayuda de la pequeña, logró ponerse en pie y, tras varios intentos dolorosos, subir al caballo. Sin dudarlo, Luz montó tras él, abrazándolo con fuerza por la cintura para que no cayera, y dirigió a Relámpago de regreso a la hacienda al galope. Mientras el viento le azotaba la cara, le susurraba palabras de ánimo al oído de don Arturo, cuya conciencia fluctuaba peligrosamente. Luchaba por mantenerlo anclado a la vida con la pura fuerza de su voluntad. La llegada a la hacienda desató el caos. Javier, al ver la escena, corrió hacia ellos. Rápidamente, con su ayuda,
Bajaron al anciano y lo llevaron a su habitación. Mientras Javier enviaba a un mozo a toda velocidad al pueblo en busca del médico, doña Elvira, que afortunadamente estaba en la casa, preparaba paños fríos. Luz no se apartó ni un instante de la cama. Sostenía la mano de don Arturo, una mano que ahora se sentía fría y débil, observando con creciente angustia cómo su respiración se volvía cada vez más laboriosa. El médico, don Ernesto, llegó 2 horas. Después, una eternidad para Luz. Tras examinar a don Arturo, su expresión grave confirmó los peores temores. Con tacto, pero sin ocultar la seriedad del asunto, explicó que don Arturo había sufrido una crisis cardíaca severa. Recomendó reposo absoluto, pero fue claro, la situación era delicada, y lo más prudente era trasladarlo al hospital de la capital, que contaba con mejores recursos. La decisión fue un golpe devastador, pero la parte más difícil fue explicarle a Luz que no podría acompañarlos. La noche anterior al traslado, el médico, el licenciado Herrera y el propio don Arturo, en un momento de lucidez, habían acordado que era lo mejor para todos. El viaje sería agotador. El hospital no permitiría que una niña permaneciera allí, y era fundamental que su rutina continuara, tanto por su bienestar como para demostrar estabilidad ante el proceso de adopción. La reacción de Luz fue desgarradora. Por primera vez desde que llegó, perdió la compostura. Lloró, suplicó y se enfadó, insistiendo en que su lugar estaba junto a él. Fue el propio don Arturo quien, reuniendo sus escasas fuerzas, logró calmarla. «Escúchame», le dijo con ternura. «La mejor manera de ayudarme es que yo sepa que tú estás bien, que sigues con tus estudios, que cuidas de la hacienda que un día será tuya. Demuéstrame la fortaleza que sé que tienes». Luego, sacó de debajo de la almohada un pequeño objeto y se lo entregó. Un reloj de bolsillo de oro, una reliquia que había pertenecido a su padre y a su abuelo. «Guárdamelo, Luz. Cada vez que lo mires, recuerda que el tiempo pasará y volveremos a estar juntos. Es una promesa que pienso cumplir». Este gesto, más que todas las palabras, logró consolar a Luz. Tomó el pesado reloj con manos temblorosas, comprendiendo el inmenso valor simbólico de aquel objeto y la confianza que don Arturo depositaba en ella. Con un esfuerzo visible, se tragó las lágrimas y asintió, prometiéndole que sería fuerte, que lo haría sentirse orgulloso. El abrazo que compartieron entonces estuvo cargado de miedo, amor y una determinación compartida. Cuando finalmente se separaron, ambos intentaron sonreír a través de las lágrimas, sellando un pacto silencioso de resistencia ante la adversidad que se cernía sobre ellos. Los días en la hacienda sin don Arturo se convirtieron en una lenta tortura para Luz. A pesar de los esfuerzos de doña Elvira por mantener una rutina, la ausencia del anciano era un vacío que impregnaba cada rincón de la casa. Las clases con la señorita Carmen continuaban, pero Luz, antes tan ávida de conocimiento, luchaba por concentrarse. Su mente viajaba constantemente al hospital de la capital, donde el hombre que le había devuelto la vida ahora luchaba por la suya. Las noches eran las peores. La oscuridad amplificaba sus miedos más profundos. Aferrada al reloj de oro que don Arturo le había confiado, se preguntaba qué sería de ella si él moría antes de que la adopción fuera oficial. La aterradora posibilidad de volver con su padre biológico era un fantasma que la acechaba en la soledad de su habitación. Javier se convirtió en el único puente con el mundo exterior. Viajaba cada 2 días entre la hacienda y la capital, llevando noticias en ambas direcciones. Los informes sobre don Arturo eran cautelosamente optimistas. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero su corazón estaba gravemente dañado y el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Javier le traía a Luz las breves notas que Arturo dictaba acá, las enfermeras, mensajes sencillos que ella leía una y otra vez hasta memorizarlos, y le llevaba a él las cartas que la niña escribía a diario, páginas llenas de detalles sobre sus estudios y la vida en la hacienda, un intento desesperado por demostrarle que estaba cumpliendo su promesa de ser fuerte. Fue durante la 3ª semana de ausencia cuando ocurrió lo que tanto habían temido. Luz regresaba de su clase cuando vio un caballo desconocido atado frente a la casa. Un escalofrío recorrió su espalda. Entró por la puerta trasera y encontró a doña Elvira en la cocina, con el rostro descompuesto por la preocupación. Con voz temblorosa, le informó que Vicente Fuentes estaba en la sala y exigía verla.
Había llegado ebrio y agresivo, gritando que había oído que el viejo estaba moribundo y que venía a recuperar lo que era suyo. El miedo inicial que sintió Luz fue reemplazado casi al instante por una furia fría y clara. Durante toda su vida había aprendido a encogerse, a hacerse invisible. Pero estos meses con don Arturo le habían enseñado que merecía respeto, que tenía derecho a una vida digna. Le habían dado un hogar por el que luchar. Con una calma que sorprendió a doña Elvira, le pidió que se quedara en la cocina y se dirigió con paso firme hacia la sala. Vicente estaba repantingado en el sillón favorito de don Arturo, con las botas sucias sobre la mesa de centro. Al verla entrar, una sonrisa burlona apareció en su rostro. Vaya, vaya, mírate. Te has convertido en toda una señorita, dijo con sorna. Pero se acabó la fiesta. El viejo se está muriendo y tú vuelves conmigo. Mientras hablaba, sus ojos codiciosos recorrían la habitación, calculando el valor de cada objeto. Luz lo escuchó en silencio, observándolo no con el terror de antes, sino con una nueva claridad. Veía a un hombre patético, destruido por sus vicios, incapaz de sentir amor. Cuando terminó su perorata, esperando que ella agachara la cabeza y obedeciera, se encontró con una mirada firme. No voy a ir a ninguna parte contigo, dijo Luz, su voz serena pero inquebrantable. Don Arturo está en proceso de adoptarme. Tenemos pruebas de los años de maltrato que sufrí contigo, y si intentas llevarme por la fuerza, te enfrentarás no solo a la justicia, sino a toda la gente que ahora me protege. Si te queda un mínimo de decencia, márchate y déjame en paz. La reacción de Vicente fue violenta. Cegado por la ira ante tal desafío, se levantó de un salto y avanzó hacia ella con la mano levantada, listo para golpearla como tantas veces. Pero Luz no retrocedió, no se encogió, mantuvo su posición, mirándolo directamente a los ojos. Este simple acto de resistencia lo hizo dudar por un instante que doña Elvira aprovechó. Entró en la sala empuñando la vieja escopeta que don Arturo guardaba para emergencias. Fuera de esta casa, ahora mismo, le ordenó con voz temblorosa pero decidida. Acorralado y superado, Vicente retrocedió, lanzando una última amenaza vacía antes de huir. Cuando finalmente se fue, Luz sintió que una cadena invisible que la había atado toda su vida se había roto para siempre. Esa misma noche, mientras procesaba lo ocurrido, escuchó el galope frenético de un caballo. Era Javier, que volvía de la capital. Su rostro estaba desencajado. Luz, tienes que venir conmigo ahora, gritó sin aliento. Es don Arturo. Ha sufrido una recaída grave. Los médicos no creen que pase de esta noche. Ha estado pidiendo verte. El viaje a la capital fue una pesadilla. Borrosa, montada frente a Javier, galopando a través de la noche, Luz rezaba con todas sus fuerzas. Al llegar al hospital, una enfermera los condujo por pasillos silenciosos hasta la habitación de don Arturo. Estaba pálido, conectado a varios tubos. Su respiración era un hilo frágil, pero al verla, sus ojos se abrieron y un atisbo de reconocimiento brilló en ellos. Luz se arrodilló junto a la cama, tomó su mano y le habló, contándole que había enfrentado a su padre, que había sido valiente, que lo estaba esperando. Pero el licenciado Herrera, alertado por Javier, había preparado un último acto de amor. Había convencido a un juez amigo suyo, apelando a la urgencia y al evidente bienestar de la niña, para que fuera al hospital. Y así, en esa fría habitación, se celebró la ceremonia más extraña y conmovedora, con el juez Hernández presidiendo desde una silla, con el médico, el licenciado, Javier y doña Elvira como testigos. Se formalizó la adopción. Don Arturo, reuniendo una fuerza que nadie sabía que poseía, insistió en firmar por sí mismo. Con una caligrafía temblorosa, plasmó su nombre en el papel. Luego, Luz, con la meticulosa precisión de quien valora cada letra, firmó debajo, Luz Villarreal. Oficialmente, legalmente, era su hija. Aquel acto pareció infundirle a don Arturo una nueva voluntad de vivir. Contra todo pronóstico, comenzó una lenta pero constante recuperación. 3 semanas después, regresó a la hacienda. Su corazón había quedado debilitado, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. Las tardes que antes pasaban cabalgando, ahora las dedicaban a leer juntos en el porche, a jugar ajedrez o a planificar el futuro de la hacienda.
un futuro que ahora era de ella. Pasaron los años. La hacienda El Silencio volvió a llenarse de vida. Don Arturo vivió lo suficiente para ver a Luz convertirse en una mujer fuerte, inteligente y compasiva. Cuando finalmente se reunió con su amada Isabel, lo hizo en paz, sabiendo que dejaba atrás no solo una propiedad próspera, sino un legado vivo. Fiel a su nombre y a la segunda oportunidad que le fue concedida, Luz Villarreal nunca olvidó de dónde venía. La hacienda, que una vez fue el refugio de un alma solitaria, se transformó bajo su dirección en la Fundación El Silencio, un hogar para otros niños que, como ella, habían conocido la cara más cruel del mundo. La historia del viudo solitario y la niña abandonada se convirtió en una leyenda en la región, un recordatorio susurrado de generación en generación de que las familias más fuertes no siempre se forman por la sangre, sino por el amor, el respeto y la elección consciente de extender una mano salvadora en medio de la oscuridad. Y así, esta conmovedora historia llega a su fin, recordándonos que las familias más fuertes a veces no nacen de la sangre, sino de una valiente elección del corazón. Ahora te pregunto, si tuvieras que elegir, ¿qué momento te impactó más profundamente? La furia protectora de Arturo al rescatar a Luz de la plaza, o la valentía de la niña al enfrentar a su padre para defender su nuevo hogar. Comparte tu opinión en los comentarios. Para no perderte más historias transformadoras que nos llegan al alma, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No te vayas aún. Haz clic en el próximo video que aparece en pantalla. Sé que te va a encantar. Nos vemos muy pronto.